Bien, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bienvenida Marcela. Muchas gracias. Igualmente Ana, nuestra querida profesora de IDEA, el doctor Debes y los colegas argentinos y uruguayos que nos acompañan. Bueno, y los de la casa sin duda. Yo parto por lo siguiente de acuerdo a la lectura que hice de tu libro, ¿no? Y señalo que la concepción de la literatura comparada rebasa la yuxtaposición analítica entre literaturas nacionales para aplicar el concepto en su dimensión ad intra, es decir, en la comparación en términos de las concepciones históricas, políticas y estéticas dentro de la evolución de una misma literatura continental o nacional, si fuera el caso por enfoque, ¿no es cierto?, en una u otra área. En el caso de América Latina, el concepto de transculturación de Ángel Rama y de la literatura como sistema de Cándido, a mi modo de ver, son horizontes determinantes en la literatura regional. Marcela, ¿no es cierto?, en el exordio de su obra declara, comillas, la seducción de lo diverso reúne diversos ensayos escritos en un radio de 10 años. Se plantea la discusión onomasiológica de los nombres de América e insinúa la provocativa etiqueta de Andesia. Me hizo recordar en su momento cuando Huidobro, en uno de sus escritos, de allá del año 44-45, se refirió a una reestructuración de América Latina y a esto le llamaban Andesia del Sur. Bueno, y hay otras también, ¿no es cierto?, nominalizaciones recurrentes como América Hispánica, América Latina, Nuestra América, Indoamérica, etcétera, etcétera. Por otra parte, se plantea la cuestión del método, donde sin duda no pierde validez, comillas, el proyecto trunco de Rama y las intuiciones generales de Silviano Santiago. En 5 secciones, cuya lógica interna responde a un enfoque crítico que detecta ciertas debilidades teóricas, ideológicas y de geocomunicación de los críticos e historiadores de la literatura latinoamericana, tratados en diferentes ensayos, se destacan las dimensiones estilísticas, barrocas, modernistas como estéticas dominantes. Por su parte, el ensayo en la pluma de Marcela y en su concepción de esta literatura no pierde su estatuto en el pensar utopías, a pesar de la tensión entre el pesimismo y el optimismo que se asienta y rescata dentro del continente. Un continente colonizado, neocolonizado y hoy sometido por la mediática a las alienaciones discursivas de la sociedad del espectáculo. Un continente hegemonizado por los delirantes, todopoderosos administradores del poder mediático. El origen épico de una poesía, en cierto modo fundacional, después de varios siglos pareciera que va cerrando un círculo transversalizado por la narrativa como eje de una literatura que busca su autonomía para abrir otra mirada y recomponer en ese otro lugar, o mejor dicho, en un entrelugar con los estudios de género, que sería, ¿no es cierto?, el periplo que va como culminando hacia el enfoque temporal de los últimos años. Es decir, aquí, ¿no es cierto?, aparece con los estudios de género lo traslatino y lo cisandino, que me parece, ¿no es cierto?, una forma de destacar lo que se ha hecho en esta región de América del Sur, articulados, ¿no es cierto?, en las fusiones de, aquí aparece, ¿no es cierto?, Malosa di Giorgio y las vehemencias intergenéricas de Pedro Lemebel, ¿no?, que me parece también un rescate en esta mirada de esta América Latina más actual, ¿ya?, por lo que ha significado Pedro Lemebel también, en términos que ha asumido una especie de diccionario popular estéticamente realizado en su novela. Para Marcela Croce, la composición como fundamento de la supranacionalidad
parte de la idea de la historia como conjunto de obras, idea condicionada por el positivismo de las ciencias naturales, sin duda alguna. Luego se considera que la definición de comparatismo moderno arraiga en el positivismo, dando paso a su explicación metodológica en las universidades, ¿no es cierto?, norteamericanas. Sería el origen, bueno, ahí está Columbia, Harvard, y de aquí va a sugerir, ¿no es cierto?, va a surgir el prejuicio sobre la existencia de las literaturas centrales y periféricas. Las centrales serían las desarrolladas, las periféricas estarían determinadas por las influencias de las primeras, ¿no es cierto?, obviamente discriminando la concepción o univilando la mirada propia que nos correspondería asumir a nosotros. En efecto, debemos recordar los nombres de los profesores René Belek y Austin Warren, además fuertemente europeístas, instrumentos teóricos del imperialismo. Y aparece aquí la mención, ¿no es cierto?, a Goethe, ¿ya? Abriendo dos corrientes del comparatismo: la relación entre autores y obras en diferentes países y la posibilidad instrumental de operar con un método organizativo de la historia literaria. A partir de esta discusión surge la idea de canon, donde el comparatismo, al menos académicamente, le otorga un lugar a la literatura popular. Hipotéticamente, el problema vendría a resolverse con, comillas, ¿no es cierto?, la versión estructuralista de la literatura comparada y libre del lastre de las jerarquías y de los pruritos académicos de la cita, ¿cierto?, donde reside la teoría de la intertextualidad, intuida por Bakhtin, enunciada por Kristeva, perfeccionada por Roland Barthes, cuya eficacia radica en el aporte preciso al imperativo categórico: no hay literatura inocente. La intertextualidad, por otra parte, proclama que no hay propiedad intelectual. Negado el copyright, desaparece, por lo tanto, el delito de plagio. Hasta ahí, ¿no es cierto?, la referencia directa que hago a una opinión que me parece muy valiosa de esta reflexión. Surge, a mi modo de ver, a la altura de esta lectura, otro problema: el de la originalidad y de la autenticidad. Y pongo el ejemplo, ¿no es cierto?, que a un Neruda no le interesaba ni se afanaba por la originalidad de su poesía, sino, según declaraciones, ¿no es cierto?, luchó por escribir una poesía auténtica que respondiera también a una tradición. Nunca se olvidó de sus hermanos mayores, aquellos escritores que lo habían precedido. Eso insiste permanentemente en duda. Más aún cuando a él se preguntaba, ¿no es cierto?, sobre cómo él podía explicar o categorizar su poesía, decía: a ver, no me hagan esa pregunta, léanla y ahí sabrán, ¿ya? Lean mi poesía. Ahora, con el libro de Marcela me pregunto qué es y qué significa el comparatismo para lo que señalaba, ¿no es cierto?, Bolívar, para nosotros como pequeño género humano que aún sobrevive en las entrañas del monstruo de manera fragmentada, vapuleado por la división inducida por guerras floridas, por aparentes estados de guerra sin más horizonte que la condena sin el debido proceso a los siglos de soledad. Y lo otro también que eché de menos en el índice y en las lecturas de este libro, algún ensayo sobre las vanguardias, tanto las vanguardias estéticas como políticas de la década del 10 al 40 del siglo pasado. Pienso que allí hay una propuesta periférica revolucionaria y hasta el día de hoy, especialmente por la apabullante vigencia y celebridad editorial que tuvo el boom latinoamericano, estos han sido un poco desplazados por especialmente un tipo de narrativa populista, ¿cierto?, que aún la mantiene oculta
o le ha permitido realmente desocultarse de acuerdo a el proyecto, ¿no es cierto?, que tenía esta vanguardia no solamente en narrativa y poesía, sino también en teatro, en periodismo y en pintura. Hasta ahí lo digo. Bueno, muchas gracias.